A lo largo de los evangelios se nota, se aprecia, se descubre a Cristo orando y enseñando acerca de la oración. No podemos olvidar que en el Sermón de la Montaña dedica un párrafo bastante extenso a enseñarles a los discípulos e indudablemente al entorno que estaba acompañándole aquel día en ese lugar sobre cómo se debe orar. Los discípulos se sorprendieron al principio al ver que Cristo no oraba según o conforme al estilo de los fariseos, sino que era una oración abierta, una oración, yo diría, saludable, que permitía entender que estaba dialogando con Dios de una forma natural como de un hijo a un padre. Transcurre el ministerio de Cristo y va a poner un ejemplo de la oración, o de dos tipos diferentes de oraciones. Un modelo de oración no va a ser aceptada por Dios. Otro modelo de oración sí va a ser aceptada por Dios. Abrimos Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14 y leo ahí la parábola del fariseo y del publicano. Dice así el texto bíblico. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La parábola esta del publicano y el fariseo la da Cristo en un entorno de enseñanzas casi finales durante su ministerio. Dios vería con agrado, según los fariseos, a cualquiera que orase de una forma determinada, exhibiendo ante él una vida de justicia para ser justificado, mientras que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por tanto, debemos entrar en primer lugar en la parábola en sí. La ocasión de la parábola es que Cristo la dijo en la región de Perea antes de su último viaje de ministerio a Jerusalén. Quiero decir con esto que el tiempo del ministerio de Cristo estaba tocando a su fin. La lección que aparece en la parábola es muy sencilla. Delante de Cristo hay dos grupos de gentes o dos tipos de personas. Especialmente destacable era la presencia de los fariseos. Estuvieron con él durante todo el ministerio buscando, y ahora de forma más intensa, ocasión para encontrar un motivo razonable y poder acusarle. Se consideraban los fariseos a sí mismos como perfectos delante de Dios. Pensaban que la justicia consistía precisamente no en quebrantar la ley moralmente interno o en la intimidad, sino externamente, manteniendo visible el cumplimiento de las exigencias de la ley. No importaba para ellos las pasiones pecaminosas que pudieran surgir en el interior. Consideraban también a los demás como despreciables, de modo que el calificativo que daban a todos aquellos que no eran de la secta de los fariseos eran pecadores. Y dentro de los pecadores había distintas porciones o distintos estamentos o distintas clasificaciones. De manera que para unos eran pecadores porque no practicaban ciertas costumbres, pero en la cúspide de toda la cadena de pecado, la evidencia de ser un pecador, eran los publicanos. Los publicanos eran aquellas personas que tenían como trabajo secular
cobrar impuestos para el gobierno romano. Habitualmente, cuando eran poblaciones más o menos importantes, se vendía al publicano o al grupo de publicanos el puesto de tributos, de modo que Roma les decía: tenéis que pagar tanto por esta recaudación durante el año. El resto no me preocupa con tal de que cumpláis con este objetivo. Ellos, despiadadamente, no solo procuraban cumplir con el compromiso de la recaudación, sino que extorsionaban a muchos. Algunos se cobraban de más y a otros los obligaban prácticamente al pago del impuesto, no importaba si esa acción les causaba algún daño económico o no. Menospreciaban a los hombres y los fariseos los menospreciaban a ellos. Mirad el versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Cristo aprovechó la presencia de los fariseos para explicarles cuál es la oración auténtica y cuál es el modo de acercarse a Dios. La interpretación de la parábola es fácil y puede extenderse cuanto se quiera, pero es sumamente interesante. De manera que lo que nos dice es que hay dos hombres que son diferentes, pero los dos suben a orar. Versículo 10. Uno era fariseo, el otro era publicano. La diferencia para estos era esencialmente que el fariseo era un estricto cumplidor de normas legales y observador de todos los preceptos de la ley, mientras que el publicano era incumplidor de esos preceptos. Abusaban del poder, ya que robaban a los hombres. Recordad la historia de Zaqueo, que daba todo cuanto había defraudado, y como alguien escribió, el fariseo con todo su orgullo no se consideraba seguro sin la oración. El publicano, con toda su humildad, no se sentía excluido de la oración. La idea del texto es que subieron a orar, no en la hora establecida para la oración, sino libremente, como si quisieran llevar a cabo un tiempo de oración independientemente de la estructura establecida para los momentos de la oración. Junto con esto aparecen las dos actitudes. Primeramente, la actitud del fariseo, versículos 11 y 12. El fariseo vino al templo a orar según su costumbre, siendo un lugar público. ¿Para qué? Para ser visto de las gentes. El fariseo buscaba siempre que en su entorno de oración hubiese bastante gente para que pudiesen felicitar al fariseo, alabar al fariseo, decir: ¿qué hombre espiritual es este? Adopta el fariseo una actitud arrogante en su oración. Notad el versículo 11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Se apartó, sin embargo, de los demás hombres para que todos pudiesen verlo ahí en un lugar bien visible para la oración y que fuese admirado de las gentes. La separación no era tanto física, era también espiritual, ya que, como notas en el versículo 11, daba gracias a Dios porque no era como los demás hombres. Él era un hombre perfecto frente al resto de los hombres, que era imperfecto. Ahora, la humanidad para el fariseo se reducía a tres grupos de personas. En primer lugar, él, que era modelo de espiritualidad. En segundo lugar, los colegas suyos, los otros fariseos, que eran también ejemplo de la práctica de la ley y de conocimiento de la palabra. En tercer lugar, el resto de las personas a quienes él califica como pecadores. Ahora, notad algo importante. ¿Con quién oraba él? El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Se apoyaba en sí mismo. Se miraba orgullosamente a sí mismo. No buscaba la gloria de Dios, estaba buscando su gloria personal. Oraba
al Dios del orgullo, no al Dios de los cielos y de la tierra. Todo el orgullo ocupaba, llenaba su propio corazón. Por eso el texto dice que oraba consigo mismo. La manifestación del orgullo es evidente. Notad en el relato: te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Es decir, no pertenezco a la clase de hombres como los ladrones. No soy un opresor como los injustos. No practico el adulterio como muchos de los otros hombres. Había establecido su propia justicia y de acuerdo con ella se consideraba a sí mismo como perfecto. La justicia del fariseo pretendía superar a lo establecido en la ley de Dios, como si la ley de Dios no fuera suficiente para él. Él tenía que tener un nivel más alto de lo que la ley demandaba, porque él era justo delante de Dios. Aún sabiendo que no se podía añadir nada a la ley, como dice Deuteronomio 4:2, él añadía preceptos que no están en la ley. De manera que él ayunaba, según dice, 2 veces por la semana. La ley establecía un día anual de ayuno en el día de la expiación. Levítico capítulo 16, versículo 29, Números capítulo 29 y versículo 7. Por esta causa, el fariseo pensaba que Dios le veía perfecto y tenía capacidad espiritual o derecho para ser bendecido más que cualquier otro hombre. Pero se olvidaba de la enseñanza del profeta Jeremías, que no son los sacrificios ni las acciones lo que Dios quiere, sino un corazón contrito, humillado, un corazón que reconoce su condición personal y se aproxima descansando solo en la gracia y en la misericordia de Dios. Quiero recordarte algo. El legalismo es la perdición del hombre religioso, porque lo conduce al orgullo. Muchas personas en nuestro entorno están orando oraciones rituales, muy perfectas teológicamente expresadas, pero inaceptables para Dios por una razón, porque mientras sus labios se dirigen a Dios, su corazón está lejos de él. Frente a la actitud del fariseo, la del publicano, versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, sabía cuál era su condición espiritual. No estaba cerca de Dios, estaba lejos de Dios, y se considera especialmente lejos de Dios por un sentido profundo de insuficiencia personal. Él no podía jactarse en el cumplimiento de la ley, no podía exhibir delante de Dios perfecciones. Reconoce, por tanto, que no merece favor alguno, que no tiene mérito ninguno delante de Dios, y le permite orar a Dios en la distancia de esa situación. Estaba lejos. Segundo, sabía lo que era. Dice el texto bíblico: no quería alzar los ojos al cielo, sino que decía a Dios: sé propicio a mí, que soy un pecador. El fariseo se considera justo, el publicano se considera pecador. Es más, mientras el fariseo exhibía su justicia personal delante de Dios, el publicano no se atrevía a mirar arriba, a mirar al cielo, sino que se reconocía injusto, imperfecto, pecador delante de Dios. La vista del publicano está en el suelo. La vista del fariseo en el techo del lugar o al cielo donde él estaba presente. Levantar los ojos al cielo es la más elocuente expresión de orgullo, mientras que inclinar los ojos a la tierra es la más elocuente expresión de humildad y de arrepentimiento. No se atrevía a mirar al cielo, a levantar los ojos de pecador a un Dios santo. Muchas veces nosotros pensamos que el Dios de la Biblia, porque nos ha perdonado en Cristo,
puede recibirnos y puede aceptar nuestras oraciones de cualquier forma que las hagamos, no importa lo que. Estamos en Cristo, por tanto somos hijos suyos y como Padre va a escucharnos. Quiero decirte que la oración sin un corazón limpio es un pecado delante de Dios. Este publicano se golpeaba el pecho en señal de profundo sentimiento de pecado delante del Señor. El Espíritu de Dios le acusaba, como es el caso de Adán. ¿Dónde estás tú? Y este pecador, que no practicaba las perfecciones legales que el fariseo practicaba, decía al Señor: Señor, tienes delante de ti alguien que no merece nada, porque soy un pecador. Pero lo más importante es que este hombre sabía que cuando tú vienes a Dios de esta manera serás escuchado. Y la base de la justificación del publicano está claramente en la segunda parte del versículo 13. Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Acude a Dios en base a la sangre de la expiación que estaba colocada sobre el propiciatorio en el arca de la alianza. Alguien me va a decir con toda seguridad: ¿estaba el arca en el lugar santísimo, en el templo de Herodes? No tengo respuesta, pero no importa. Lo importante es que se ofrecía un sacrificio de expiación anual y que esa sangre del sacrificio de la expiación simbólicamente permitía a Dios aceptar a cualquier pecador. En el gran día de la expiación, y esto lo sabéis todos los que leéis la Biblia, el sumo sacerdote de Israel ofrecía un sacrificio por los pecados del pueblo. Comenzaba ofreciendo un becerro por sí mismo y por los otros sacerdotes, Levítico capítulo 16, versículo 6. Luego tomaba 2 machos cabríos, el primero para ser sacrificado y el segundo iba a ser enviado al desierto, y simbólicamente colocaba sus manos en el segundo macho y de esta forma se identificaba con él como si él fuese el portador del pecado del pueblo. La sangre del primer macho cabrío era introducida en el lugar santísimo y puesta en el propiciatorio delante de Dios, de manera que Dios veía las demandas de la ley que estaban en el interior del arca a través de la sangre del propiciatorio, y simbólicamente Dios no tenía en cuenta esos pecados, los pasaba por alto, porque alguien, un animal, que no tiene mérito alguno, simbolizando a Cristo, moría por el pecado del pueblo. En el interior del arca, las tablas de la ley, que demandan la consecuencia penal del pecado. La paga del pecado es la muerte. Y Dios miraba aquellas tablas y miraba sus demandas a través de la sangre de la expiación, por lo que podía ser propicio a su pueblo. El publicano se acerca a Dios no en base a sus méritos, sino diciéndole: Señor, hay un sacrificio expiatorio que te permite a ti ser propicio a mi necesidad personal. El publicano acudía a Dios no en base a sus méritos, que no los tenía, sino aceptando por fe el sacrificio de la expiación. Mira lo que dice el texto: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Ya que tú has establecido un sacrificio expiatorio, yo estoy para perdonar, para cubrir el pecado del pueblo, yo estoy incluido en eso, porque soy un pecador. Aquel fariseo no necesitaba potencialmente o teóricamente ese sacrificio, porque él había obtenido, según su arrogante corazón, había obtenido el beneficio de Dios y Dios lo miraba bien a él. ¿Cuáles son los resultados de estas dos oraciones? Mira el versículo 14. Os digo que este, es decir, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
este hombre, el fariseo, descendió a su casa tal como había venido. De la misma manera, arrogante, orgulloso, engreído, lejos de Dios. Pero el publicano fue recibido a misericordia y a gracia, porque reconociendo su pecado y sintiendo la necesidad de Dios, acudía por la fe pidiéndole: Dios, sé propicio a mí. El publicano fue justificado. El fariseo marchó con la ruina espiritual que había traído en consecuencia de sus pecados. ¿Cuál es la conclusión de Cristo? Segunda parte del versículo 14. Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. No podemos dedicar mucho tiempo a la aplicación, que a la vez es sencilla después de lo que se ha considerado. Uno de los problemas que nosotros todos tenemos es el pecado de considerarnos mejor de lo que somos. Muchos, al igual que en los tiempos de Cristo, quieren distinguirse del resto de las personas y ponerse de esta forma así en la presencia de Dios. La base de la perfección, con apariencia de piedad que practican, es contraria a la piedad de Dios. Niegan la eficacia de esa piedad. Si son creyentes y son creyentes legalistas, se consideran a ellos mismos mejores que a los demás porque viven una vida sujeta a normas. Notad que el fariseo daba diezmos, se ocupaba de la oración, ayunaba más veces de las pedidas, es decir, norma, 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 y creen que por normas Dios va a aceptar su vida como si fuese mejor que los demás. No se miden, o miden, voy a decirlo de otra manera, miden mejor a los otros, a los demás, por la medida suya y no por la medida de Dios. Por tanto, para ellos ninguna persona es lo suficientemente capaz espiritualmente para acceder a la presencia de Dios y ser bendecida por Dios. La medida de Dios es la medida para la moral del hombre. La medida del hombre nunca es conforme a la medida de Dios. Generalmente estos legalistas de nuestros días, los fariseos de hoy, están llenos de arrogancia y se jactan de sus propias perfecciones. Mira este fariseo: yo no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni siquiera como este publicano. Oigo decir eso, espiritualmente hablando, a muchos que oran desde el legalismo del día de hoy. Este hombre decía que no era ladrón, pero indudablemente cuando tú te apropias de lo que corresponde a Dios y lo sitúas en ti mismo, estás robando a Dios. Dice que no era injusto. La mayor injusticia es despreciar la justicia de Dios y buscar tu propia justicia personal. Decía que no era adúltero, pero Cristo dijo que cualquiera que ve con sus ojos a una mujer distinta a la suya para codiciarla ha cometido este pecado. Y dice: no soy tampoco como este publicano. Él consideraba aquel que estaba orando con la cabeza hacia tierra y golpeándose el pecho como un indigno delante de Dios. El creyente no puede agradecer a Dios ser distinto a los demás porque no lo es. No puede decir a Dios: Señor, te doy gracias porque yo soy mejor. Lo que tiene el creyente que entender es que las perfecciones espirituales que él puede alcanzar no las consigue por su esfuerzo personal, sino por la acción del Espíritu Santo. Cuando yo digo soy el mejor, automáticamente he caído en el pecado de orgullo propio de Satanás. La oración del humilde es la única que Dios puede
contestar. La oración del creyente es aceptada por Dios porque se hace en Cristo, es decir, en comunión con Cristo, en el poder del Espíritu. La oración no es en base a méritos personales. Señor, mira, voy a dedicar toda esta noche a la oración porque así de esta mañana cuando abra mis ojos y yo te diga, Señor, ya ha pasado la noche y he pasado la noche orando, tú me vas a decir, bien, excelente, estupendo, ¿qué has pedido? Toma esto, porque has hecho un sacrificio personal. El creyente espiritual reconoce que llega a la posición que ocupa no por él, sino por la gracia. De ahí que el apóstol Pablo, cuando hace un resumen de su vida y de su ministerio, diga, mas no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La oración hecha por aquel que no considera digno a su hermano, no tiene acceso a la presencia de Dios. No solamente en el nivel de familia, cuando un marido no está atendiendo convenientemente a su esposa y amándola como Cristo amó a la iglesia, sus oraciones están impedidas. Pero también aquellos que consideran que otros grupos, otras personas, no tienen derecho de ser oídos por Dios porque no están en lo que ellos llaman la sana doctrina, son personas cuyas oraciones no pasan del techo en donde se pronuncian, si las pronuncian en voz alta, y no salen de su corazón al exterior, a la presencia de Dios, si las hacen en silencio. La única gloria del creyente es la cruz de Cristo. Notas que este publicano decía, Dios sé propicio a mí, pecador. Lo voy a contextualizar en el Nuevo Testamento. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Es en la cruz de Cristo donde encontramos la justicia que Dios demanda para ser justificados. Ahora, la justificación se alcanza por medio de la fe. El pecador tiene que sentir su condición delante de Dios y venir con humildad para decirle, Señor, sé propicio a mí, que soy un pecador. Y por este pecado el pecador está lejos de Dios. Pero Dios revierte la situación cuando el pecador se acerca a Cristo, lo recibe como Salvador personal y puede decir delante de Dios, ya no hay ninguna condenación para mí, porque estoy en Cristo Jesús. Hermanos míos, Dios nos llama a confesar nuestra incapacidad espiritual, a orar desde la humildad diciendo a Dios con honesta sinceridad, no soy digno, pero tú escuchas mi oración porque Cristo ocupó mi lugar y perdonó mi pecado. Solo por medio de Cristo, solo en comunión con Cristo, solo viviendo una vida de humildad es posible que las oraciones nuestras hechas en el nombre de Jesús sean respondidas por el Padre. No hay duda ninguna que tenemos que repensar el modo de nuestro estilo de oración. Solo así, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.